Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble. Soy y estoy súper emocionado de compartir con vosotros un tema que creo que a todos nos toca de una u otra manera, el amor. Hoy vamos a sumergirnos en la definición de amor, pero no cualquier definición. Vamos a explorar lo que el mismísimo Can Yaman, el actor turco que nos roba el corazón a tantos, ha revelado sobre su perspectiva del amor. Sí, habéis oído bien. Vamos a descubrir qué piensa este hombre sobre uno de los sentimientos más complejos y hermosos de la existencia humana. Así que agarraos vuestras palomitas, relajaos y preparaos para escuchar. Y antes de que nos adentremos de lleno en el tema, si aún no estáis suscritos al canal, os animo a que lo hagáis. Es completamente gratis. Y así no os perderéis ninguno de mis futuros vídeos, donde exploramos temas interesantes, analizamos la vida de nuestros famosos favoritos y por supuesto, nos divertimos juntos. Suscribíos ahora mismo y no os perdáis nada. Me haría mucha ilusión teneros a bordo. Bien, ahora sí vamos a lo importante. La pregunta del millón, ¿qué es el amor para Can Yaman? ¿Cómo define este sentimiento que ha inspirado tantas historias, poemas, canciones y películas? Pues bien, he estado investigando, leyendo entrevistas y buscando pistas sobre su visión del amor, y os aseguro que es bastante interesante. Una de las cosas que más me llama la atención es que Can Yaman parece tener una concepción del amor muy profunda y reflexiva, alejada de los clichés románticos típicos. No se limita a hablar de mariposas en el estómago o de fuegos artificiales. Para él, el amor parece ser mucho más que eso. Es un sentimiento que se construye, se nutre y evoluciona constantemente. Es una obra de arte en la que ambos artistas, las personas que se aman, colaboran para crear algo hermoso y significativo. En muchas de sus declaraciones, Can Yaman ha hecho hincapié en la importancia del respeto. Él cree que el amor verdadero empieza por el respeto mutuo. Respeto hacia la individualidad de la otra persona, hacia sus sueños, sus aspiraciones, incluso hacia sus defectos. Para Can, amar a alguien significa aceptar a la persona en su totalidad, con sus luces y sus sombras. Y esto, amigos, es un punto crucial. El respeto es la base de cualquier relación sana y duradera. Implica valorar la opinión del otro, aunque no siempre se esté de acuerdo, y reconocer su derecho a ser diferente. Es un reconocimiento tácito de la dignidad inherente de la otra persona. Sin respeto, el amor se marchita, se corrompe y se convierte en algo destructivo. El respeto en el amor no es solo una actitud pasiva, es una acción activa. Se manifiesta en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que tratamos a la otra persona, en la forma en que la apoyamos en sus decisiones y en sus sueños. Es un compromiso constante de honrar la individualidad del otro y de no tratar de cambiarlo para que se ajuste a nuestras expectativas. Es, en esencia, un reconocimiento de que el otro tiene valor por sí mismo, independientemente de lo que haga o deje de hacer. Otra característica que resalta en la definición de amor de Can Yaman es la comunicación. Él destaca la necesidad de una comunicación abierta y honesta en cualquier relación. No se trata solo de decir te quiero, sino de expresar tus sentimientos, tus miedos, tus preocupaciones. De ser transparentes el uno con el otro. La comunicación para él es la base para construir una relación sólida y duradera. La comunicación en el amor es un puente que conecta dos mundos individuales. Es la herramienta que nos permite entender al otro, comprender sus necesidades, compartir nuestras alegrías y tristezas, y resolver los conflictos que inevitablemente surgen en cualquier relación. Es un diálogo constante, un intercambio de ideas y emociones que nos permite crecer juntos y construir una conexión más profunda. La comunicación no se limita a las palabras. También incluye la escucha activa, la empatía, la capacidad de comprender el lenguaje corporal y la capacidad de leer entre líneas. Es la habilidad de percibir las necesidades del otro, incluso cuando no se expresan verbalmente. Es la capacidad de crear un espacio seguro donde ambos se sientan cómodos expresando sus sentimientos sin temor a ser juzgados o criticados. Además, Can Yaman habla mucho sobre la importancia de la conexión emocional. No se trata solo de atracción física, aunque seamos honestos también es un factor importante. Pero para él el amor verdadero implica una conexión emocional profunda, una complicidad que va más allá de las palabras. Es esa sensación de entenderse sin necesidad de hablar, de compartir un mundo propio.
La conexión emocional es el pegamento invisible que mantiene unidas a dos personas. Es la base de la intimidad, la confianza y la seguridad en la relación. Es la capacidad de sentirse comprendido y aceptado por el otro. De saber que hay alguien que te apoya incondicionalmente y que siempre estará ahí para ti sin importar lo que pase. La conexión emocional se construye a través de la experiencia compartida, de los momentos de alegría y de tristeza, de los desafíos superados juntos. Es la sensación de pertenecer, de tener un lugar seguro en el mundo, de saber que hay alguien que te conoce profundamente y que te ama por quien eres, con todas tus virtudes y defectos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la lealtad. Para Kanyaman, el amor conlleva un compromiso de fidelidad y apoyo incondicional. Significa estar ahí para la otra persona en los buenos y en los malos momentos, ser su compañero de vida, su cómplice, su refugio. La lealtad para él es un pilar fundamental de cualquier relación amorosa. La lealtad en el amor es un pacto silencioso, una promesa de estar presente en la vida del otro, sin importar las circunstancias. Es la seguridad de saber que puedes contar con alguien, que te respaldará, te protegerá y te amará, incluso cuando te equivoques o enfrentes dificultades. La lealtad se manifiesta en la confianza, en la honestidad y en el apoyo incondicional. Es la capacidad de mantener los secretos del otro, de defenderlo ante los demás y de estar a su lado en los momentos de soledad y de desesperación. Es la seguridad de saber que no estás solo en este mundo, que hay alguien que te comprende y que te acepta tal como eres. En una entrevista, Kanyaman habló sobre la importancia de la admiración en el amor. No se trata solo de sentir cariño o afecto, sino de admirar a la otra persona por su carácter, su inteligencia, sus logros, incluso por su forma de ser. La admiración, según él, alimenta la llama del amor y lo mantiene vivo a lo largo del tiempo. La admiración en el amor es el combustible que aviva la pasión. Es la capacidad de reconocer y valorar las cualidades del otro, de sentirse inspirado por su carácter y de sentirse orgulloso de su presencia en tu vida. Es la sensación de que tu pareja es una persona admirable, que te desafía a ser mejor y que te motiva a crecer. La admiración se manifiesta en el respeto, en la gratitud y en la celebración de los logros del otro. Es la capacidad de ver lo mejor en la otra persona, de reconocer su valía y de sentirse afortunado de tenerla en tu vida. Es la sensación de que tienes al lado a alguien que te inspira, te apoya y te impulsa a alcanzar tus sueños. También me parece fascinante cómo Kanyaman vincula el amor con el crecimiento personal. Él parece creer que una relación amorosa verdadera debe ser un espacio donde ambas personas se impulsen mutuamente a ser mejores, a evolucionar, a alcanzar sus sueños. Es un amor que te inspira a crecer, a superar tus límites y a convertirte en la mejor versión de ti mismo. El crecimiento personal en el amor es la oportunidad de convertirte en una mejor versión de ti mismo. Es la capacidad de aprender del otro, de desafiar tus propios límites y de explorar nuevas facetas de tu personalidad. Es la sensación de que tu pareja te impulsa a ser más valiente, más creativo, más compasivo y más auténtico. El crecimiento personal se manifiesta en el apoyo mutuo, en el aliento a perseguir tus sueños y en la aceptación de tus errores. Es la capacidad de celebrar los éxitos del otro, de ofrecer consuelo en los momentos de dificultad y de ayudarte a superar tus miedos y tus inseguridades. Es la seguridad de saber que tienes al lado a alguien que cree en ti y que te anima a ser la mejor versión de ti mismo. Y por último, pero no menos importante, la paciencia. Kanyaman reconoce que el amor no siempre es fácil. Hay momentos de conflicto, de desacuerdo, de crisis. Y en esos momentos, la paciencia es clave. Es importante ser comprensivo, tolerante y dar tiempo a la otra persona para procesar las emociones y resolver los problemas. La paciencia en el amor es la virtud de esperar, de comprender y de perdonar. Es la capacidad de mantener la calma en los momentos de tensión, de escuchar con atención y de dar tiempo a que las cosas se resuelvan. Es la habilidad de reconocer que las relaciones humanas son complejas y que los conflictos son inevitables, y que la paciencia es la clave para superarlos. La paciencia se manifiesta en la tolerancia, en la compasión y en la disposición a perdonar. Es la capacidad de ver lo mejor en el otro, de comprender sus errores y de ofrecerle una segunda oportunidad. Es la seguridad de saber que tienes al lado a alguien que te ama lo suficiente como para esperar, comprender y perdonar. Entonces, ¿qué podemos deducir de la definición de amor de Kanyaman? Pues que el amor para él es un sentimiento complejo, multifacético y que requiere trabajo.
No es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye día a día, con respeto, comunicación, conexión emocional, lealtad, admiración, crecimiento personal y paciencia. Es una visión del amor que va más allá de la superficialidad y que se enfoca en la profundidad de la conexión humana. Una visión que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a preguntarnos si estamos construyendo el amor de la manera correcta. No es un amor que se alimenta de fantasías, sino un amor que se basa en la realidad, en la autenticidad y en el compromiso. Es un amor que valora la individualidad del otro y que celebra la conexión que existe entre dos almas. Y ahora, volviendo a nuestra investigación inicial, y tras analizar varias entrevistas y declaraciones, es importante señalar que la definición de amor de Kanyaman ha evolucionado con el tiempo. Con cada experiencia, con cada relación, su perspectiva se ha enriquecido y profundizado. Esto nos demuestra que el amor es un aprendizaje constante, un viaje de descubrimiento personal y compartido. Es un proceso dinámico que se adapta a las circunstancias y a las personas involucradas. Kanyaman, como todos nosotros, ha ido aprendiendo sobre el amor a través de sus propias experiencias, a través de sus relaciones, a través de sus éxitos y fracasos. Ha comprendido que el amor es un camino lleno de altibajos, que requiere esfuerzo, compromiso y dedicación. Ha aprendido que el amor es un regalo, pero también una responsabilidad, que debe ser cultivado y cuidado para que florezca. Así que, para resumir, hemos descubierto que para Kanyaman el amor se basa en el respeto, la comunicación, la conexión emocional, la lealtad, la admiración, el crecimiento personal y la paciencia. Es un amor que va más allá de la simple atracción física y se enfoca en la conexión profunda y duradera entre dos personas. Es un amor que implica compromiso, esfuerzo y dedicación. Es un amor que se construye con el tiempo, con el conocimiento mutuo y con la experiencia compartida. Es un amor que se fortalece con la comunicación, con la comprensión y con el perdón. Es un amor que se nutre de la admiración, del respeto y de la lealtad. Es un amor que te inspira a crecer, a ser mejor y a alcanzar tus sueños. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado explorar la visión de Kanyaman sobre el amor. Espero que os haya inspirado a reflexionar sobre vuestras propias relaciones y a buscar un amor que sea auténtico, profundo y significativo. Un amor que os llene de alegría, de paz y de felicidad. Un amor que os haga sentir completos y que os impulse a ser la mejor versión de vosotros mismos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Y por supuesto, me encantaría leer vuestros comentarios. ¿Qué pensáis sobre la definición de amor de Kanyaman? ¿Estáis de acuerdo con sus ideas? ¿Qué es el amor para vosotros? Dejad vuestras opiniones en la sección de comentarios. Me encantará leerlas. Muchas gracias por ver el vídeo. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao.